Buenas tardes, tengan todas y todos los aquí presentes en esta primera sesión virtual del Círculo de Lectura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero iniciar agradeciendo el apoyo técnico y el apoyo creativo a nuestros compañeros de la Dirección General de Comunicación Social y de la Dirección General de Sistemas, quienes nos brindaron un gran apoyo para concretar este proyecto del Círculo de Lectura y poder estar de manera virtual en esta primera sesión. Si me lo permiten, ahora quisiera solicitar atentamente la intervención de Jorge Mier, quien es nuestro coordinador general de asesores y quien trae un mensaje de parte de la presidencia. Así que adelante, estimado Jorge, si nos haces favor de hacer uso de tu micrófono. Muchísimas gracias, querido Agustín. Saludo con afecto a todos los que nos acompañan en esta primera sesión de Círculo de Lectura, que creo que es un gran acierto ahí de la Dirección General de Documentación con Agustín Millán, en particular de nuestro querido magistrado Felipe de la Mata. Y bueno, a nombre del magistrado presidente, agradecer su participación. Qué mejor participación y presentación por parte de nuestro querido Mauricio del Toro, que es secretario ejecutivo. Estoy en cuenta ahí de la ponencia de nuestro querido magistrado Hidalgo Infante González. Y bueno, qué mejor lectura que Como agua para chocolate, ¿no? Lectura de Laura Esquivel, que por cierto está considerada por las 100 mejores lecturas o novelas del siglo XX por el periódico El Mundo, ¿no? La verdad es que verla ahorita hasta nos da hambre, ¿no? Es decir, nos remonta a estas épocas de grandes recetas, de gran cocina, de amor, ¿no? Que quién no se va a acordar de Tita, ¿no? De Mamá Elena, de Rosaura, en fin, no quisiera porque me trajo grandes recuerdos esta novela que nos obliga a volverla a leer. Y bueno, simplemente, Agustín, reconocer el esfuerzo, el trabajo permanente para que por estos medios virtuales podamos atender y seguir y continuar con diversos eventos y foros que son relevantes como este Círculo de Lectura. Saludo a todos con mucho afecto, les dejo un saludo al magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera y nuevamente el reconocimiento al magistrado de la Mata por tener estas iniciativas que sin duda alguna nos fortalecen, nos unen como tribunal. Mi querido Agustín, Mauricio, pues los dejo y dejo un abrazo afectuoso a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Sin duda, nuestros magistrados de sala superior han auspiciado que llevemos a cabo esta importante actividad cultural para que sigamos aprendiendo de los libros, de las ideas que podamos contrastar entre todos en este grupo, para que podamos dialogar de manera igualitaria, ¿no? En un entorno de mucho respeto y de una convivencia inteligente. Así que, como ya lo dijo Jorge Mier, la obra que hoy vamos a analizar y vamos a disfrutar es la obra de Como agua para chocolate, de la escritora Laura Esquivel, que, dicho sea de paso, pues fue publicada en el año de 1989 y ha sido traducida a más de 30 idiomas. Esta presentación va a estar a cargo de nuestro compañero y amigo Mauricio del Toro Huerta, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es un especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la materia electoral. Actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral en la ponencia, como ya se ha dicho, de nuestro magistrado Indalfer Infante. Obviamente, pues tiene grandes características como ser humano, con una gran calidad humana. Es un hombre culto, es un hombre sensato, es un gran compañero y por lo tanto, pues es un privilegio, Mauricio del Toro, que tú seas quien inicie círculo de lectura del Tribunal Electoral. Así que bienvenido, adelante con tu exposición, Mauricio. Si les parece bien, tendríamos un lapso de 20 a 30 minutos para hacer esta exposición de tu parte y después que abriéramos un espacio
para que los y las participantes de este nutrido grupo pues puedan hacer uso de la palabra y hacer comentarios como se considere conveniente. Así que adelante, Mauricio, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Jorge, por la presentación, por las palabras, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y poder iniciar este nuevo ciclo del Círculo de Lecturas, que ya en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de hacerlo en otro momento y que siempre es muy rico y nos da la oportunidad por un lado, de leer cosas que no necesariamente son cosas jurídicas, sino que son cosas que nos enriquecen en muchos aspectos, y por otro lado nos permite también la convivencia de la palabra, incluso como ahora a través de estos medios electrónicos y a la distancia. Bueno, pues yo me voy a permitir hacer una exposición general de la obra, identificando algunos aspectos que yo estimo relevantes y al final quizás simplemente apuntando algunas cosas pues para seguir la discusión. Hice algunas notas que iré siguiendo a tipo de guía pues de la propia exposición. Como agua para chocolate en tiempos de coronavirus, así le puse a mi reflexión. Y abro con un epígrafe de la propia obra que dice: de esta época de sufrimiento nacieron sus mejores recetas. Y eso así porque si hay un lugar que nos implica, nos convoca y nos retiene en estos tiempos de confinamiento por la pandemia de COVID-19, es la cocina, el hogar en sentido amplio, como espacio sagrado en que todo acontece. Así, en tiempos de cuarentena posmoderna, desde el espacio privado, en medio de la alteración de los ritmos tradicionales del quehacer cotidiano, la lectura o relectura, según sea el caso, de Como agua para chocolate, novela de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros, resulta aperitiva o digestiva, dependiendo de las circunstancias, tanto por sus representaciones del espacio doméstico como por sus críticas a los roles sociales tradicionales y sus perspectivas sobre la mexicanidad. La primera novela de la escritora mexicana Laura Esquivel, publicada, como ya se dijo, en 1989 y traducida a más de 30 idiomas, se inscribe dentro del movimiento literario del denominado realismo mágico y marca un hito en la historia de la novela romántica y culinaria mexicana. Su adaptación al cine por la propia autora en 1992, dirigida por Alfonso Arau, ganadora de 10 premios Ariel y nominada a múltiples o a otros premios cinematográficos, representa también un momento estelar en la historia del cine, del nuevo cine mexicano de finales del siglo XX. A caballo entre una novela rosa y una mágico costumbrista, la novela nos encierra de nuevo en ese lugar, en la cocina, lugar marcado por estereotipos hogareños y monotonías, pero también de aprendizaje, rebeldías, retos y experimentación. A lo largo de sus 12 capítulos, vinculados a los meses del año, la novela juega con los ingredientes inscritos en recetas con las que inicia cada apartado, recetas heredadas de una tradición que se remonta a la época prehispánica y transmitidas por las cocineras indígenas, a través de las cuales explora las emociones que surgen y gotean durante la elaboración y que condimentan la trama. Sus protagonistas, Tita de la Garza, la menor de 3 hermanas, y Pedro Musquiz, vecino del lugar, se enamoran, pero están condenados a vivir separados por la tradición familiar que impone a la hija menor el cuidado de la madre hasta su muerte. Imposibilitados para casarse, Pedro se casa con la hermana mayor, Rosaura, para poder estar cerca de su amada, bajo la sombra de la madre Elena. Esta situación genera una serie de trastornos en la vida familiar que transformarán los roles de los personajes y las actitudes de sus protagonistas. El tema es propio de la novela romántica: la prohibición impuesta por la tradición, los amores imposibles, las frustraciones, las luchas heroicas por la libertad, el destino fatal de los amantes. El escenario es el México en transición entre el siglo XIX y el siglo XX, en Piedras Negras, Coahuila, durante la Revolución Mexicana, en el seno de una familia de clase alta, donde la tradición y los roles sociales y familiares se imponen bajo la óptica de las buenas costumbres y la civilidad propios del manual de Carreño, de urbanidad y buenas maneras, a través de la mano firme y la mirada vigilante de mamá Elena, mujer patriarcal o matriarcal, dependiendo cómo se vea, viuda, reprimida y frustrada en el amor. El argumento de la novela nos remite desde el inicio a un universo femenino en cuyo centro está la cocina. Ahí inicia la novela
y nace la protagonista, entre cebollas y especias, empujada por un torrente de lágrimas. Este mítico lugar propicio para la alquimia, caracterizado por el fuego que consume y transforma, pero también que calienta y reconforta, y que nos remite también al espacio mítico interior donde emociones y experiencias se mezclan, donde el amor y la pasión se encienden a través de un lenguaje poético. Este lugar donde se libera la imaginación y surgen con todas sus fuerzas el arte culinario, donde el poeta, como el poeta que juega con las palabras, diría la novela, Tita jugaba a su antojo con los ingredientes y con las cantidades, recreando e innovando las recetas heredadas de los saberes y sabores indígenas capaces de alterar los sentidos y las emociones. Así, la cocina como el alma representa el lugar mítico donde se mezclan las sustancias de la vida, los recuerdos, los perfumes, los temores, los miedos, las pasiones, los sentimientos más oscuros y luminosos, la sexualidad y la libertad, el sabor del erotismo. Aquí el fuego se caracteriza por la doble llama, aquella de la que también habla Octavio Paz, erótica, sexual, y además gastronómica y culinaria, anunciada desde el epígrafe, a la mesa y a la cama solo una vez se llama, y puesta sobre la mesa más tarde en el encuentro de Tita y Pedro, cuando ella se movía, cito, rítmicamente y cadenciosa, mientras molía las almendras y el ajonjolí para hacer el mole de guajolote, y supo en carne propia por qué el contacto con el fuego altera los elementos, por qué un pedazo de masa se convierte en tortilla, por qué un pecho sin haber pasado por el fuego del amor es un pecho inerte, una bola de masa sin ninguna utilidad. En solo unos instantes Pedro había transformado los senos de Tita de castos a voluptuosos sin necesidad de tocarlos. Termina la cita. Todo ello nos invita a imaginar, no solo una lectura, sino una experiencia que adopta la gastronomía y la sexualidad como guías por un laberinto de significados reconstruidos a partir de historias de amor, juegos de palabras, fenómenos sobrenaturales y recetas de cocina, presentados con la naturalidad del realismo mágico. Llantos que inundan pisos, tejidos kilométricos, espíritus dialogantes, tornados de gallinas que levantan personas y fuegos pasionales que generan incendios volcánicos. Todo se junta en una novela que resulta en esta cuarentena un excelente postre, una grata lectura previo al desvelo o al sueño nocturno o un reconfortante recreo a media mañana. El juego de los símbolos está presente desde el título de la obra, que alude a un estado físico ideal para la preparación de una bebida ligada por igual al mundo indígena como a la fuerza erótica, pero también a una frase popular que remite a la fuerza volcánica de la furia interior. De hecho, cuando el texto se enfatiza que Tita literalmente estaba como agua para chocolate, no se refiere a un momento de ensoñación erótica, sino a un estado de horror e ira acumulada al escuchar el deseo de Rosaura de imponer a su hija recién nacida la tradición por demás inhumana que la condena al cuidado de su madre hasta su muerte. Por otra parte, el título hace referencia a su género próximo, la novela, y a su diferencia específica, de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros. Y con ello parodia aquellos géneros tradicionalmente considerados poco literarios o femeninos, como algunas revistas o publicaciones periódicas cargadas de consejos de amor y de cocina dirigidas a las mujeres del hogar, entre comillas, marcados al final por una palabra, continuará, característica también de la radionovela y las telenovelas. Así como Agua para Chocolate se caracteriza por poseer un argumento que atraviesa múltiples fronteras o divisiones de clase, etnicidad y género, parodiando los roles sociales tradicionales al asignar roles contrarios en sus personajes, configurando una reconversión de los arquetipos de género hegemónicos. La novela de Esquivel se desarrolla en plena Revolución Mexicana, pero mira los sucesos y las tradiciones desde lo privado, aunque la guerra se hace presente en el desarrollo de la trama en diversas maneras: saqueos, violaciones, raptos, muertes por balas perdidas, demoras en el camino, heridas demoledoras. La atención, sin embargo, está puesta en lo privado. La cocina, espacio considerado doméstico femenino y por mucho tiempo lugar de opresión y sumisión, se convierte en espacio de resistencia activa. Esta subversión de espacios y perspectivas tradicionales permite al autor, a través de sus personajes, apropiarse y reconstruir esos espacios de opresión a partir de una narrativa basada en perspectivas alternativas que van más allá de la bidimensionalidad tradicional de los discursos homogeneizantes. Muchos son los aspectos de la novela que llaman la atención, pero son tres quizá los temas que más destacan en la obra y que me permito compartir: el peso de la tradición, la simbología de lo femenino y el vínculo entre la cocina y las emociones. El primer elemento sirve de eje al argumento.
y está representado por el momento en que mamá Elena recuerda la regla de oro de la tradición familiar cuando se entera de la intención de Pedro de hablar con ella y responde, cito, pues más vale que le informes que si es para pedir tu mano, no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Termina la cita. Desde ese instante la tensión empieza a acumularse hasta el momento liberador en que Tita expresa su inconformidad con las reglas de su madre. Ya me cansé, dice, ya me cansé de obedecerla, al tiempo que despedaza los chorizos que están preparando siguiendo una receta a la norteña y que no pueden sino recordar los símbolos fálicos del poder y a cuya desobediencia sigue la depresión de Tita que borda en la locura. Esta imposición sociocultural familiar representa también un aspecto propio de la dominación patriarcal o matriarcal en una sociedad en transición en que los valores ya no tienen un referente en la realidad y que son calificados como una tontería por el Dr. John Brown, norteamericano bueno y generoso que se enamora de Tita, quien cuida de ella durante su depresión tras el anuncio de la muerte de Roberto, hijo de Rosauria y Pedro, engendrado no por amor ni por vicio fornicio, sino para dar a Dios un hijo a su servicio, como el propio Pedro señala en la novela, y que en lugar de llevarla al manicomio, la lleva a vivir con él, con el doctor, hasta su recuperación, gracias al caldo de colita de res preparado por Chencha, la alegre y humilde ayudanta en el rancho de la familia de la Garza, que puede curar cualquier enfermedad físico-mental. Un segundo aspecto para destacar es el hecho de que la obra se construye a partir de las representaciones de la diversidad de las mujeres mexicanas. Es una exaltación de lo femenino en sus diversas facetas, de sus espacios, la cocina, y de sus momentos, el nacimiento, el matrimonio, la maternidad, la soledad, la muerte. En el marco de una sociedad tradicionalista y patriarcal regida por estereotipos que la novela se encarga de identificar y cuestionar, aunque también de reproducir y en algunos casos reivindicar. En particular, las reivindicaciones de la cocina como lugar mítico y del amor romántico como motor trascendental. Asimismo, la exaltación de lo femenino en oposición a la irrelevancia o la simplicidad de los personajes masculinos. Esto forma parte de esa reivindicación del carácter de las mujeres, de sus debilidades y sus fortalezas, en el contexto de la sociedad mexicana de principios del siglo XX. Así lo muestra el diálogo entre Pedro y mamá Elena, cuando aquel señala que el diálogo entre el padre Ignacio y mamá Elena, cuando aquel señala que ante la situación política ella necesitaba de un hombre en casa que la defienda, y ella contesta, nunca lo he necesitado para nada, sola he podido con el rancho y con mis hijas, los hombres no son tan importantes para vivir, padre, recalcó, ni la revolución es tan peligrosa como la pintan, peor es el chile y el agua lejos. Estos dos aspectos, imposición de roles y exaltación de lo femenino, se advierten también en la pasividad y obediencia de las protagonistas frente a su entorno social, que contrasta con la exaltación de la libertad en el espacio mágico interior, donde la cultura indígena, la herencia culinaria y las pasiones interiores se expresan como claves de la mística de la transformación. Lo vemos en Nacha, nana de Tita, cocinera indígena que la alimentará de recién nacida y posteriormente le transmitirá sus enseñanzas y consejos incluso después de su muerte. Lo vemos en la sabiduría indígena Kikapú de Luz del Amanecer, abuela del Dr. Brown, cuyo espíritu aconsejará a la protagonista en su odisea familiar. Lo vemos también en Gertrudis, hija adúltera, fruto del amor verdadero de mamá Elena por un joven mulato, que no pudiendo controlar la pasión provocada por la comida, corre desnuda para irse con un capitán del ejército villista y posteriormente saciar su sed sexual en un burdel, para regresar después como generala del ejército revolucionario y esposa de aquel capitán, a la postre también general. Finalmente, lo vemos con Tita, que desde un inicio manifiesta su reproche a la tradición familiar y busca caminos para su propia libertad, ya sea a través de la resistencia, el disimulo, la locura, la depresión, la huida o la muerte. La lucha entre las reglas exteriores y las pasiones interiores explica también las actitudes a veces transgresoras, otras obedientes de los protagonistas. Como un eslabón intermedio entre la libertad representada en Gertrudis y la represión que atormenta a Rosaura, Tita logra liberarse de su interior, pero sucumbe ante la fatalidad del amor imposible hacia el exterior. Ese mismo contraste se ve en los personajes masculinos. La valentía del capitán que se lleva a Gertrudis, la pasión y el amor pusilánime, aunque sincero, de Pedro, y el amor romántico y reflexivo del Dr. Brown, sumados a los dos abuelos ausentes, el padre
de Rosaura y Tita, y el joven mulato padre de Gertrudis, que murieron, uno por enterarse del engaño amoroso, otro asesinado sin razón aparente, pero en un contexto marcadamente racista, antes de poder huir con su amada Helena. Finalmente, destaco el elemento erótico culinario de la novela, que está presente desde el inicio de la obra y que tendrá algunos de sus momentos más significativos cuando se narra cómo, al comer las codornices preparadas con los pétalos de las rosas que Pedro regaló a Tita, parecían, cito, que habían descubierto un código nuevo de comunicación en el que Tita era la emisora, Pedro el receptor y Gertrudis la afortunada en quien se sintetizaba esa singular relación sexual. A través de la comida, Pedro no puso resistencia, la dejó entrar hasta el último rincón de su ser sin poder quitarse la vista el uno al otro. Éxtasis que revierte los roles de género y que llevará a la liberación interior y exterior de Gertrudis. Similar es el éxtasis de cierre, que llevará a Tita y Pedro a un viaje final a través del brillante túnel de la trascendencia, anunciado a través de las teorías de la abuela del Dr. Brown, indígena Kickapoo, según la cual todos tenemos una caja de cerillos en nuestro interior que no podemos encender solos y que debemos encender uno a uno, dado que si por una emoción muy fuerte se llegaran a encender todos los cerillos que llevamos en nuestro interior de un solo golpe, se produce un resplandor tan fuerte que ilumina más allá de lo que podamos ver normalmente, y entonces ante nuestros ojos aparece un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al momento de nacer y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. El alma desea reintegrarse al lugar de donde proviene, dejando el cuerpo inerte. Tal es el viaje de los amantes, marcado por la fatalidad del amor y la posibilidad de la transformación, representada en el mundo lleno de vida que resurge de las cenizas que quedan del rancho y del reencuentro de los amantes, convirtiéndose en ese terreno el más fértil de la región, dirá la novela, y a la postre en un edificio con departamentos. Las miradas y las voces de la novela nos obligan a cuestionar los estereotipos de la mexicanidad desde una perspectiva feminista moderada. Asimismo, los personajes nos dibujan un proceso de cambio generacional donde Esperanza representa una mujer nueva, universitaria, cito, segura de sí, tan inteligente, tan preparada, tan feliz, tan capaz, pero al mismo tiempo tan femenina y tan mujer en el más amplio sentido de la palabra. Una mujer capaz de integrar su herencia cultural, familiar y social, y aunque para algunos esto no es sino un símbolo de la mujer trofeo, que termina bajo la égida del marido exitoso que ha obtenido una beca para hacer un doctorado en Harvard, también representa la posibilidad del cambio y de la integración de aspectos interculturales, donde la memoria, la herencia y la tradición tienen y pueden configurar un equilibrio que posibilita su propia continuación. De hecho, la novela Como agua para chocolate fue también continuada por su autor hasta formar, más de 25 años después, una trilogía. Con El diario de Tita, publicado en 2016, y Mi negro pasado en 2017, novelas que exploran momentos enunciados en la novela y que a su vez reconstruyen hasta el presente la saga de la familia de la Garza a través del arte culinario y sus misterios. Finalizo este recuento con una reflexión a propósito de un pasaje de la novela donde se narra la teoría de la abuela de John, Luz del amanecer, en alusión a la caja de cerillos que todos llevamos en nuestro interior y que debemos procurar encender de forma adecuada. Cito: cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encenderse uno de ellos es lo que nutre de energía el alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores, la caja de cerillos se humedece y ya nunca podremos encenderla. Tal es la relevancia de encontrar los detonadores adecuados para vivir. ¿Qué nos deja la novela para la reflexión jurídica si queremos buscar ese sentido? Para mí, quizá, la referencia más directa es el manejo de las reglas tiránicas sobre los roles familiares, las reglas sociales, las reglas matrimoniales, las del buen vivir, y evidentemente las reglas culinarias. Todas exigen cumplirse, todas conllevan un sacrificio y un costo a su incumplimiento. Todas guardan una relación con la tradición y con la libertad. Corresponde a cada persona experimentar el peso y el sabor de cada una de ellas. No. Con estas palabras, ¿hay alguien que tiene ahí el micrófono? Sí. Creo que es el de Fer. Silenciamos, por favor. Adelante, Mauricio. Gracias. Pero bueno,
esto termino aquí, Agustín, agradeciendo esta oportunidad. Creo que espero, al menos en las notas que comparto, hay una compañera también que está, joven compañera que está aportando su voz. Y bueno, agradecer la oportunidad y quedo pendiente de algún comentario que se quiera hacer. Y bueno, nuevamente agradecerte, Agustín, la oportunidad de releer la novela. De hecho, yo había visto la película, había iniciado la novela, pero siempre la dejé un poco como a la mitad. Y ahora tuve la oportunidad de releerla en este periodo y me ha dado mucho gusto reencontrarme con esta lectura que es muy sugerente, como ya he apuntado. Y bueno, pues quedo Muchas hasta ahí. gracias, Mauricio. Espléndida tu crónica, la reflexión que haces alrededor de esta importantísima obra de Laura Esquivel, una muestra de que los abogados del Tribunal Electoral tienen pues una gran capacidad de expresión idiomática, así que un privilegio escucharte. Yo recuerdo cuando teníamos en 2014, 2015 el círculo de lectura en el tribunal, tú eras uno de los grandes participantes en este círculo de lectura con grandes aportaciones y pues aquí está una muestra fehaciente de cómo aportan nuestros jóvenes y maduros también abogados en el tribunal electoral. Vamos a abrir una primera ronda de intervenciones. Había pedido que levantaran su mano, no alcancé a identificar algunas intervenciones. Si me ayudan, Alberto y Felipe, para identificar una primera ronda de intervenciones. Mientras nos dan estos datos de quién quiere participar, quiero también reconocer y agradecer la asistencia de nuestra amiga Yalí Cruz. Muchas gracias, Yalí, por acompañarnos. También están compañeros de la Escuela Judicial Electoral que son aliados estratégicos de esta Dirección General de Documentación, como el caso de Alonso. Muchas gracias, Alonso, por acompañarnos. David Miklos, una persona que también tenemos pues una gran simpatía por el trabajo que está empezando a realizar en el Tribunal Electoral. Muchas gracias, David, y muchas gracias también, Yalí, por acompañarnos. Aquí tenemos Felipe y Alberto para abrir esta primera ronda. Rubén Jiménez había solicitado el uso de la voz, licenciado. Muy bien, a ver, mientras los demás se animan, adelante, Rubén, por favor. Bienvenido, Rubén. Tu micrófono, Rubén. Hay que encender el micrófono. Se lo tiene que abrir Alberto. Vamos aprendiendo. Ya está activo el micrófono de Rubén, licenciado. Perfecto. Adelante, Rubén. No se escucha. A ver, le voy a dar la palabra a Alejandra Margarita González, porque ella quiere... Ale, adelante, Ale. Hay que activar ahora. Ya. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante, Ale. Hola, buenas tardes a todos y todas. Hola, Mau. Hola, licenciado Millán. Hola, Yalí. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad, nunca pude asistir al círculo de lectura cuando entré al tribunal, pero bueno, ahora ya es una gran oportunidad para nosotros y bueno, un poquito de distracción de esta pandemia, ¿no? Retomando un poco el tema, muchas felicidades, Mau, la verdad, sí, qué bárbaro, muy digerido todo el libro. La verdad, a mí me encanta la cocina. Yo creo que aquí algunas personas saben, Mau, Felipe. Creo que sí tiene mucho que ver esta parte emocional con la cocina, me queda clarísimo.
que sí es un arte cocinar, es un arte, es una emoción la que uno pone al cocinar pues cualquier platillo, ¿no? Les voy a confesar que a mí lo dulce, pues, no me sube nada. El pastel, pues yo creo que soy un poco agria. Los salados sí, me queda perfecto, pero sí, la verdad, este libro te va llevando a sí, el amor, la traición, todo, como se iba viendo en esos tiempos la educación, ¿no? De las creencias de por qué ser la más chica, ¿no? Pues yo creo que en esa época sí era muy frustrante para muchas mujeres, ¿no? Y que no podían, pues, hacer su vida porque tenían que quedarse con la mamá para, pues, cuidarla, ¿no? Entonces, bueno, se ven frustrados muchos sueños y bueno, pues, es cuando hay, pues, hay mucha infidelidad también, ¿no? Como, pues, mamá Elena, pues, salen las cosas, ¿no? El hijo de Gertrudis, pues salió mulato, ¿no? Entonces sí es una gran obra y pues es una de mis favoritas, la verdad, la leí en una buena época de mi vida. Pues sería todo, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Ale. Mario Alexander está levantando la mano, así que le abrimos el micrófono a Mario Alexander. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación desde la hermana República de Jalapa. Saludos a todos con mucho gusto. Gracias. Pues me parece esta experiencia increíble. Y bueno, solamente quiero comentar después de que don Mauricio, como siempre, no nos dejas mucho para poder decir, pero sí hay cosas que a mí me llaman la atención. Uno, primero, es un México que ya no existe. Me parece que ya no lo encontramos, si bien en algunas zonas todavía podemos encontrar algunos ranchos, esas tradiciones o esas características, evidentemente ya no las podemos encontrar, ¿no? También quisiera yo señalar lo encantador que es leer un texto como este. Además, híjole, las mujeres en México, las mujeres escritoras en México tienen una facilidad para escribir que yo quiero señalar, que quiero remarcar. Uno empieza a leer el libro y corre solito. Acabo de releer, por ejemplo, La tregua de Mario Benedetti, que es una novela muy buena, plana, ¿no? Como la novela latinoamericana de mediados del siglo pasado, muy buena, pero la lectura es un poquito más lenta, se atora mucho, y lo lees y corre padrísimo. Habrá que leer los segundos 2 libros, ¿no? De esta trilogía, y bueno, eso quería comentar, sobre todo el hecho de un México que ya no existe, tradiciones que son difíciles ya además de encontrar, muy complicado, pero buenísimo. Gracias. Gracias. Te agradecemos mucho tu participación. A ver si ahora pudiéramos abrir micrófonos con Rubén Jiménez. A ver, abre tu micrófono, Rubén. Ya. ¿No? Bueno, Felipe Jiménez. Por favor, Felipe, adelante. Felipe. Ahora sí. A ver, ahora sí. Perfecto. Decía que a mí me llama la atención cómo Laura Esquivel sitúa la comida en el núcleo mismo de su relato. Gran parte de la trama gira en torno a la comida e incluso cada capítulo inicia con una receta, como habrán podido ver. Pienso que ahí reside gran parte de la originalidad de esta obra.
Hay destacados escritores mexicanos que se han ocupado de la comida, pero en obras dedicadas específicamente al tema. Es el caso del maestro Alfonso Reyes en su minuta Historias de Cocina y Bodega, un libro editado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Tezontle y que yo les recomiendo amplísimamente. Y de Salvador Novo en su Historia de la Gastronomía de la Ciudad de México, editado por Porrúa. Pero hacer una detallada descripción de lo que comen los personajes no es frecuente en las novelas. El caso más notable que conozco es del escritor catalán Manuel Vázquez Montalbán, autor de una saga de novelas detectivescas como las que el protagonista Pepe Carvalho, que es un consumado gourmet, que lo mismo aprovecha a trabajar en un caso para visitar los mejores restaurantes de Barcelona, que prueba las auténticas delicatessens que le prepara su secretario Biscúter en la cocinita de su destartalada oficina. La trama de Como agua para chocolate se sitúa en una hacienda del estado de Coahuila en tiempos de la Revolución. Desde luego es lo que marca las recetas de los platos seleccionados por la autora y que Tita prepara con esmero y verdadera maestría. Así tenemos las tortas de Navidad, que es una lata de sardinas con medio chorizo y una lata de chiles serranos, el pastel Chabela de limón, relleno de chabacano y cubierta también de sabor limón, las codornices con pétalos de rosas, un plato de origen árabe, convertido aquí en una verdadera delicia, una auténtica delicatessen que produce toda una catarsis entre los comensales. El mole de guajolote con almendra y ajonjolí, el chorizo norteño elaborado con lomo de puerco, el caldo de colita de res tan reconstituyente, el champandongo, que es un platillo de fiesta similar al pastel azteca, el chocolate y la rosca de reyes, las torrejas de nata, los frijoles gordos con chile a la texcucana, que llevan carne de puerco, chicharrón, aguacate, queso rallado y aceitunas, y los chiles en nogada. Me llamó la atención e incluso me gustó que la relación de platos y recetas inicie con una tan sencilla como la de las tortas de Navidad, que como decía antes, no tienen más chiste que mezclar una lata de sardinas con medio chorizo y chiles serranos. Me gustó porque pienso que un auténtico recetario popular mexicano no puede estar completo sin las tortas. Si me lo permiten, quisiera hacer una muy breve lectura de lo que escribió al respecto don Artemio de Valle Arizpe en su libro Calle Vieja y Calle Nueva, refiriéndose a un local muy afamado hace mucho tiempo, que eran las tortas de Armando. Dice específicamente don Artemio del Valle Arizpe: las tortas del Espíritu Santo, se les decía a las que con tanta habilidad y sabrosura confeccionaba Armando Martínez, que después se les dijo y ya tuvieron fama solo tortas de Armando. En un zaguán viejo y achaparrado estaba instalada la tiendecilla. No ocupaba todo el zaguán, no, sino que con un tabique de madera sin alisar, hallábase dividido a la mitad. Una se destinaba al pequeño establecimiento, la otra era la entrada al antiguo casón, que se cerraba con una recia puerta con clavos cabezones. El caserón a que aludo, ya reconstruido, hoy ostenta el número 38. Era un placer grande el comer estas tortas magníficas, pero el gusto comenzaba desde ver a Armando prepararlas con habilidosa velocidad. Partía a lo largo un pan francés, telera le decimos, y a las dos partes le quitaba la miga. Clavaba los dedos en el extremo de una de las tapas y con rapidez los movía encogidos a todo lo largo, y la miga se le iba subiendo sobre las dobladas falanges hasta que salía toda ella por la otra punta. Luego ejecutaba la misma operación en el segundo trozo. Después, en la parte principal, extendía un lecho de fresca lechuga picada menudamente. Enseguida ponía rebanadas de lomo o de queso de puerco, según lo pidiera el consumidor, o de jamón o sardinas, o bien de milanesa o de pollo. Y solo con estas dos últimas especies hacía un menudo picadillo con un tranchete filosísimo, con el que parecía que se le iban a ir los dedos de la mano.
con la punta de los cuales iba empujando a toda prisa bajo el filo los trozos de carne, en tanto que con la otra movía el cuchillo para desmenuzarla con una velocidad increíble. Con ese mismo cuchillo le sacaba tajadas a un aguacate, todas ellas del mismo grueso. Para esto se ponía la fruta en el hueco de la mano y con decisión le metía el cuchillo por la punta, y al llegar al lado contrario lo inclinaba, con lo que el untuoso pedazo quedábase detenido en la ancha hoja, y luego hacía el movimiento contrario sobre el pan y las iba tendiendo sobre él con una inigualada maestría, hasta no cubrir las porciones de pollo, milanesa o lo que fuere, y enseguida las tapaba con rajas de queso fresco de vaca, en el que andaba el tal cuchillo con un movimiento increíble de tan acelerado que casi se perdía de vista. Esparcía pedacillos o bien de longaniza o bien de oloroso chorizo, y entre ellos distribuía otros trocitos de chile chipotle. Mojaba la tapa en el picante caldo en el cual se habían encurtido esos chiles, y con un solo embarrón la dejaba bien untada con frijoles refritos y la ponía encima de aquel enciclopédico y estupendo promontorio, al que antes le esparció un menudo espolvoreo de sal. Como final del manipuleo, le daba un apretón para amalgar sus variados componentes, y con una larga sonrisa ofrecía la torta al cliente, quien empezaba por comer todo lo que rebasó de sus bordes al ser comprimida con aquella mano suficiente. También preparaba tostadas que aderezaba igualmente con singular prontitud y esmero, y que eran de precio inferior a las tortas magníficas. Estaba con Armando tras el minúsculo mostrador una viejecita alta ella, enlutada y silenciosa, que ocupábase solamente en servir la riquísima chicha, y cuando no andaba en esta tarea insignificante, tenía las manos cruzadas sobre el vientre, viendo como en perpetuo arrobo la calle. «Juanita, una chicha», decía Armando de tiempo en tiempo con voz tiplisonante, y en el acto la callada mujer servía el líquido amarillento y frío en un alto vaso de vidrio, y después de esta operación tornaba a poner sus miradas vagas en la calle. Cuando Armando estaba entregado a su tarea con gracia y experta destreza, nadie osaba proferir ni una sola palabra, o si acaso se hablaba, era en voz baja, sin quitar los ojos ávidos de los acelerados y magistrales movimientos del cuchillo. Apenas se concluía la elaboración complicada de una torta, cuando ya andaba preparando otra con ligereza, y después otra y otra más, y todas ellas con esmero y prontitud indecibles. En la puerta se aglomeraba saboreándose el gentío, y solo se escuchaba en aquel amplio silencio como esotérico la voz que decía: «Armando, una de lomo; Armando, una de jamón; Armando, 3 de pollo para llevar; Armando, 2 tostadas». Y así el pedir y el complacer era interminable. Perdón, yo lo habías, perdonen, lo había silenciado. Excelente también tu intervención, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado. Con gusto. Muy bonita tu participación. Lourdes nos está haciendo la solicitud para hacer un comentario, así que, Lourdes, ya tienes abierto el micrófono y gracias por participar. Sí, muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias por darme la palabra. Es muy grato ver caras conocidas y, bueno, gente nueva que no conocía. Es más grato ver gente porque confinada, pues ya la verdad ya extraño ver gente, platicar. La verdad me da mucho gusto, en verdad. Y bueno, más que nada a mis compañeros del tribunal. Le doy las gracias al maestro Mauricio por la excelente reflexión. Él a lo mejor no me recuerda, pero yo sí tomaba clases de inglés con él hace muchos años. Recuerdo muy bien las clases, pero en esta reflexión me hizo pensar en el enfoque que le dio al confinamiento por lo del coronavirus, ¿no? Que finalmente a lo mejor si no nos gustaba la cocina, pues ahorita lo tenemos que hacer porque pues, no podemos salir, no podemos. En lo personal a mí la cocina no me gusta, hago lo posible, pero bueno, creo que esto es un momento de reflexión que nos ha puesto, no sé, la vida, lo que sea, para venirnos a reencontrar en nuestras casas, a reencontrarnos con la familia
a reflexionar por qué está pasando esto o hacia dónde vamos, ¿no? Y finalmente este libro, bueno, pues me gusta por la cuestión de que es un recetario, pero que lo estás mezclando con una historia. Y que más que nada que la historia de México, que nuestra historia tiene tantas cosas tan hermosas, nuestra cultura, nuestra gastronomía que es reconocida no solamente aquí en México, como ustedes lo saben, en otras partes del mundo, que bueno, México les llama la atención por la historia, por la comida, pero finalmente yo creo que también tiene mucho que ver pues, la sazón de la gente, porque yo, por ejemplo, he tratado de hacer algo de recetas, pero pues la sazón no sé si estarán de acuerdo, la sazón. Sí, hace rato le dije, oiga, como que le faltó un poco más de punch, ¿no? Mi bisabuela, mi abuela, y dice... No, es que yo creo que era la manera en la que yo debía de estar, porque pues... Sí, no sé si los utensilios también tienen mucho que ver. El barro, nuestras abuelas cocinaban en barro, el molcajete. Ahora las nuevas generaciones no conocen un molcajete. ¿Qué es eso? Un metate. No saben de qué les estás hablando. Y eso tiene mucho, bueno, yo considero que tiene mucho que ver los utensilios que les dan definitivamente otro sabor. Y bueno, nosotros podemos ver las recetas, como lo comentaban en el libro, y que pues posiblemente son platillos que ni siquiera hemos probado porque pues aquí difícilmente los podamos encontrar, siendo que a lo mejor en otros estados es algo más acercado que podamos encontrar no sé, en los pueblitos, como mencionaban, en los ranchos, que es una delicia, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ese era yo quería agradecerle a todos por la invitación. Espero seguir continuando porque, bueno, ahorita tenemos un poco más de tiempo para leer, pero básicamente era eso, darles las gracias y, bueno, gracias por el libro del día de hoy. Gracias y saludos a todos. Gracias, Lourdes. Muchas gracias también por tu participación. Si les parece bien, Marta Licea quiere intervenir y cerraríamos esta primera ronda para que después pudiéramos tener nuevamente algún comentario por parte de nuestro anfitrión y expositor Mauricio del Toro. Así que adelante, Marta, por favor. Hola, buenas tardes. También es un gusto verlos, aunque sea por este medio, y realmente la participación del maestro Mauricio pues fue increíble. Y pues más que nada quiero comentar también que el libro es así que literal exquisito y pues sí nos remonta a todas estas delicias culinarias de antes, ¿no? Sí tenemos también, por ejemplo, si nuestra, ahorita con todo este tiempo que tenemos, pues podemos palpar o tratar de hacer una delicia culinaria como la expresa el libro. Pero el libro es fantástico y la producción, la película en sí realmente no dejó mucho que desear porque realmente nos llevó de la mano el libro también con todas los capítulos, nos llevaba con la imaginación lo mejor posible y les vuelvo a repetir, realmente la película nos llevó muy bien y pues bueno, también agradecer este espacio y que estos círculos son bastante buenos y nos lleva a tratar de leer, ¿no? Nuevamente. O más bien leer de todo tipo, ya no nada más electoral, sino las novelas y trama, en fin, todo lo que nos pudiera nutrir, ¿no? Culturalmente. Es todo. Muchas gracias, Marta. Si te parece bien, Mauricio, aquí podríamos hacer un corte y después tendríamos 2 o 3 intervenciones más antes de cerrar este primer encuentro en nuestro círculo de lectura. Adelante, Mauricio. Gracias, Agustín. Bueno, pues hay que comentar. En general, a mí me parece que cada lector tiene una experiencia de la lectura de cada obra
Y en este caso yo concuerdo con lo que se ha dicho aquí en muchos aspectos de que es una lectura que es sencilla, es un lenguaje muy claro. A mí me gusta, y del ciclo que vamos a ver con Rosario Castellanos y con Elena Garro después, pues la mezcla también de ese saber tradicional que está detrás, ¿no? Y que son las raíces, que son cosmovisiones indígenas, que son posiciones desde roles muy, pues roles normalmente no tan protagónicos, ¿no? Como es el caso de quien cocina, ¿no? Como podría ser algún otro personaje o rol que no suele ser el más famoso en esta época, ¿no? Y sí, yo coincido, en estas épocas estar en la cocina es el lugar en donde pasamos seguramente muchas horas cocinando y lavando tazos, ¿no? O haciendo quehaceres, y eso también a mí me hizo mucho sentido ahora en esta relectura, ¿no? No sé si a partir de aquí también, bueno, pues buscar, a mí otro aspecto que sí creo que es muy interesante es el seguir al pie la receta hasta el punto en que uno consigue la libertad para desprenderse de ella, ¿no? Porque yo me acuerdo yo mismo cuando cocino, yo no cocino mucho, pero en alguna ocasión que tomé algunas clases de cocina, terminando yo las clases, yo dije, bueno, lo que hay que hacer es seguir la receta. Y esa es una buena forma de hacerla. Yo estoy convencido de ello, al menos a mi nivel de cocinero, bueno, de preparar alimentos. Pero me parece que esta idea de innovar a partir de conocer los sabores, y eso es realmente un conocimiento muy profundo. Y creo que sí, el arte culinario es un arte de vida esencial y que se ha perdido. Por lo que yo leí, yo no he leído la tercera novela, bueno, las continuaciones de esta obra yo no las he leído, di con ellas a partir de esta reflexión que hice. La tercera novela tiene que ver con una hija, bueno, tataranieta, ¿no? De Tita, y parece que es una mujer, pues, que tiene problemas con su matrimonio, se divorcia, no, es una mujer, por lo que dice ahí, que no tiene come cualquier cosa, es obesa, y a partir de que encuentra el diario de Tita y empieza a verlo, empieza esta reflexión, ¿no? Yo no tengo mayor elemento para comentar de esa obra, pero me pareció interesante y la voy a buscar y revisar, justo porque creo que es poner al día, y en alguna entrevista que vi de Laura Esquivel, ella decía un poco este tema, lo que se ha perdido de la cocina, lo que se ha perdido en este mundo de la importancia, casi la alquimia que se hace al momento de cocinar, y la libertad que uno puede sentir en el momento en que realmente ya conoce los instrumentos y conoce como un poco más allá del ABC, ¿no? De freír un huevo o hacer una carne asada, ¿no? Y yo creo que sí, ese es un misticismo que nos marca muy bien la novela. Y en un escenario en donde, como ya decían aquí también, pues lo mexicano, esa gran cocina que uno imagina llena de gente, ¿no? Que solamente ve uno prácticamente en fotos o en algunas otras imágenes del México porfirista y de las haciendas, pues sí, claro, eso nos trae unos gratos recuerdos y nos lleva a descubrir también pues esa parte del México de esas épocas y de esas haciendas y de todo lo que ahí sucedía, ¿no? Pues aquí yo terminaría esta segunda reflexión. Gracias. Gracias, Mauricio. Tengo anotados a las siguientes personas: Marcos, Daniel, Guadalupe, Lucy Gaubeca y Alfonso. Si quieren, en ese orden, por favor: Marcos, Daniel, Guadalupe, Lucy Gaubeca y Alfonso Mostalac. Y con eso cerramos, y ya le daríamos también para que hiciera un comentario final nuestro expositor invitado de honor el día de hoy, Mauricio del Toro. Así que adelante, estimado Marcos. Buenas tardes, Marcos Platas, saludos a todos. Bueno,
¿Sí me escuchan? Sí, Que anda sí, sí. fallando mi internet, perdón. Bueno, justamente a partir del comentario que hizo Mauricio acerca de la sencillez con que se ha escrito esta obra, yo quería hacer el comentario acerca de cómo el realismo mágico va trascendiendo gracias a esa sencillez de Laura Esquivel. Esto porque hay detalles como la cocina excelsa, que realmente para mí es excelsa porque no son recetas así cualquiera, son recetas como de un alto nivel, son recetas que no cualquiera lo puede hacer. Entonces, esos detalles, al momento de relatarlos, la autora, junto con la pasión, incluso el comportamiento de los animales, la costura de parte de esta familia integrada por mujeres, la preparación de recetas y elementos como el fósforo, las pócimas, que también por ahí es la abuela del doctor John, no sé, vajillas, quinqué, granero, todo esto trasciende hasta llegar a una metáfora que es el fuego lo transforma todo, ¿no? Y ese fuego lo transforma, lo experimenta, perdón, Tita en cada comida e incluso al momento de conocer ella lo que ha considerado amor. Entonces, creo que a partir de esos detalles que aparentemente no son como cotidianos, realmente se llega al realismo mágico, ¿no? Empieza a haber una serie de fantasías increíbles. Y bueno, esto es mi comentario respecto a la autora, pero también quisiera lanzar una pregunta al aire para todos, ¿no? Finalmente la obra está bajo un contexto de la Revolución Mexicana y hasta cierto punto en un sitio común para nosotros, es decir, está en provincia, hay detalles como comida hecha con esmero, las costumbres, el campo, el lenguaje. Todos estos elementos harían que esta obra pueda trascender hoy para las nuevas generaciones, a sabiendas de que a las nuevas generaciones les interesa más la tecnología, ¿no? Antes que cualquier otro asunto, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, ¿ustedes creen que con todos esos elementos, como mencionaron los compañeros, en ese México que aparentemente está perdido y que esta obra rescata, ¿creen que hoy en día trascienda esta obra para las nuevas generaciones? Dejo la pregunta, muchas gracias. Seguimos. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Seguimos en el orden establecido. Guadalupe. Adelante, Guadalupe. Pues yo quería retomar algunos. Yo tuve que releer la obra porque seguramente la había como años en la memoria. De ejemplo de la obra de Los de Abajo, de Mariano Azuela, y ahora y agradable, obviamente, también para los lectores. La novela al estar catalogada, bueno, encontré algunas reseñas que hablan de ella como novela rosa, pero también está catalogada dentro del realismo mágico, y desde luego de inmediato me remite a obras como Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, o por ejemplo a El amor en los tiempos del cólera, porque en esa historia también los dos amantes no pueden estar juntos y tienen que pasar muchos años, décadas incluso, para que puedan reencontrarse y ser felices, ¿no? Entonces el final de esta novela me recordó esa parte, por ejemplo. Y luego también me parece importante que el hilo narrativo es guiado por la comida, al grado de que creo que esta se vuelve un personaje y un elemento fundamental de la historia, porque a través de las recetas, o sea, sí se describe el contenido, pero por medio de ella se describe también los sentimientos o incluso las acciones que llevan a cabo las personas, los personajes que forman parte de la novela.
Y también me parece importante que, a pesar de toda la represión de alguna manera que vive Tita, al final y sin darse cuenta, quizá por medio de su comida logra liberar a la gente, como lo hace con la cocinera que fue quien la cuidó mucho tiempo, o como lo hace con su hermana Gertrudis, y finalmente va como deshaciéndose de alguna manera de todas las trabas que le ponen la vida, por llamarlo de alguna forma, por medio de la comida, y al final también pues es libre y feliz. Y ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Guadalupe. Sigue Daniel y después Lucy Gaubeca. Tengo también aquí registrado a Rosa, es Rosa Lara Hernández, ¿verdad? La vamos a incorporar después de Lucy Gaubeca, de Alfonso, perdón. Adelante, Daniel, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Mauricio, hola, licenciado Millán. Pues yo tengo, vaya, un par de comentarios, ¿no? Tal vez ya será un repaso, pero yo lo que elogio de esta novela es su estructura, pues con base en recetas de cocina, va exponiendo gradualmente el mal de amores, que es el eje principal del conflicto de Tita, la protagonista. Cada platillo tiene relación con un estado de ánimo o acontecimiento importante y se le vincula como el origen o contexto de cada capítulo, en este caso, una receta. En este punto, el simbolismo de la comida se vuelve indispensable. Gracias a esto, se desatan motivos que dan giros a la historia, como el despertar del deseo de Gertrudis, que provoca su emancipación de la estructura familiar liderada por Mamá Elena. El estricto y perfeccionista ritual de la preparación del chorizo norteño, cuya rutina se rompe debido a la rebelión de Tita ante su madre. Por ejemplo, cuando Tita rompe los chorizos y los arroja, algo impensable en la historia familiar, ¿no? O la repentina explosión de deseo que produjeron los chiles en nogada en todos los asistentes a la boda de Esperanza y Alex, en contrapunto a la boda de Pedro y Rosaura, que terminó en un escatológico desastre por la preparación del pastel Chabela. Y algo que, bueno, yo en lo particular admiro mucho en las historias, es la figura del villano o del antagonista, ¿no? En este caso, Mamá Elena es uno de mis personajes favoritos. Para mí es esencial su figura, ¿no? Como símbolo de temor, pero a la vez de respeto en la perspectiva de Tita. Más que una villana, pues trata de hacer que se cumpla la tradición familiar, en este caso de que la hija menor se encargue de cuidar a los padres en su vejez. Algo que, por ejemplo, yo lo he visto con familiares o con parientes, ¿no? Sin embargo, a mí se me hace un personaje exquisito porque parece que se sale de control con tal de mantener su objetivo, pero vaya, estas cualidades la hacen más humana, ¿no? Rescato un fragmento que dice que, indudablemente, tratándose de partir, desmantelar, desmembrar, desolar, destetar, desjarretar, desbaratar o desmadrar algo, Mamá Elena era una maestra. Prensar, destrozar y despellejar eran una de sus actividades favoritas. Eso para mí es la esencia de Mamá Elena: destruir para crear, imponer para mantener, desordenar para crear. Esas son mis muchas gracias, Daniel. Muy bonita reflexión también. Te felicitamos, Daniel. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias por compartir. Creo que nos toca ahora Lucy Gaubeca. Adelante, Lucy, por favor, ábrale el micrófono a Lucy. Ya. Ya, ok. Bueno, pues mucho gusto, estoy muy agradecida con la invitación del licenciado Millán a esta sesión y a la próxima, en la que tenemos la oportunidad de analizar el libro de Balún Canán. Me gustó muchísimo la presentación de Mauricio del Toro, es casi poética, fluye muy amablemente y muy dulcemente a tono con la novela. Yo nada más quisiera comentar 3 puntos muy internos de
de la novela algunos aspectos muy interiores, como por ejemplo la fuerza del amor. Parece que la fuerza del amor va a ganar, parece que el destino se va a aliar con esta pareja porque los obstáculos se van cayendo poco a poco. Muere mamá Elena, que era el primer obstáculo, y después muere Rosaura de una manera tragicómica, que también tiene su parte de comicidad, porque si ustedes se acuerdan cómo murió Rosaura, pues fue a base de que explotó por aire, a base de flatulencias cuyo olor permeaba toda la casa, y se tenía que sahumar con carbón, de tal manera que es un aspecto muy cómico, pero parece que el amor va a ganar, que esos dos obstáculos, mamá Elena y Rosaura, y por fin se casan. Pero Pedro, justo la noche de bodas, se muere. Entonces es un amor imposible que siempre nos toca las fibras más interiores, porque de todos, desde adolescentes, tuvimos un amor imposible que nos ha de haber dejado como quedó Tita. Ese es un aspecto. El tema del amor imposible es sobrecogedor. Nada más acuérdense de Romeo y Julieta. Otro punto es que efectivamente los sentimientos de Tita los transmite como si fuera bruja, haciendo pócimas de una manera mágica a través de las recetas que todos ingieren. Se ven influenciados por esos sentimientos y los tienen ellos nuevamente. Me pregunto si nosotros, con nuestra propia emotividad, no necesariamente cocinando, sino simplemente con las personas que nos rodean, nuestra propia emotividad puede llegar a influenciar la emotividad de los demás. ¿Qué impacto? No nos damos cuenta del impacto que dejamos en los demás cuando estamos sintiendo determinadas emociones. En fin, eso solo era un paréntesis para reflexionar sobre ese punto, porque también las novelas nos pueden llevar a reflexionar sobre la vida misma, pero la de cada uno. Y el punto número 3 que quería comentar es esta paradoja tan terrible que tenemos en nuestra tradición literaria y cultural de un matriarcado que es verdadero frente a una sumisión que también es verdadera. ¿Por qué unas mujeres son matriarcas y otras tienen que ser sumisas y obedientes? Entonces, es una paradoja en nuestra cultura mexicana impresionante, en la que la misma mamá Elena tuvo que obedecer de casarse con Juan Treviño, no con la persona que amaba, pero entonces por un lado es muy sumisa y obediente y por otro lado es un matriarcado del terror. Entonces esas paradojas que nos presentan en la novela siguen un poco vivas en nuestra sociedad. Ha encontrado la mujer su identidad, puede revelarse, no puede revelarse, en fin, son detalles muy sutiles que están metidos allí entre las líneas de la novela, que esas partes son las que a mí me llamaron muchísimo la atención, y nuevamente agradezco la invitación y nuevamente felicidades a Mauricio por su excelente exposición. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Interesante también tu reflexión y en una parte más íntima. Felicidades. Nuestro compañero Alfonso Mostalaca, adelante, por favor, Alfonso. Muchas gracias, licenciado Millán. Buenas tardes a todos y todas, nuestros moderadores, autoridades que nos acompañan por aquí, y también no olvidemos al público que nos está viendo en las redes sociales también, un saludo a todos y todas. Pues yo rápidamente también nada más tres reflexiones muy breves. Yo creo que es una lectura llena de sabores, y a mí me sirvieran en un plato la lectura y me dijeran, ¿qué te pareció? Como cuando nos sirven de comer, yo diría, se pasó un poquito de sal,
¿no? A mi gusto, mi perspectiva es que se pasó un poquito de sal, se pasó un poquito de drama. Creo que es un gran drama toda la lectura, toda la obra. Creo que sí pasa por algunos sabores dulces, amargos, pero creo que el drama es una constante en toda la obra. En ningún momento de la novela, la protagonista y el protagonista pueden ser felices, y cuando iban a ser felices, se mueren. O sea, creo que toda la obra está un poquito pasadita de sal, y en sal me refiero a las lágrimas, ¿no? Empieza con lágrimas dentro del vientre de la propia madre y termina, por eso nace Tita, y creo que termina en un gran drama donde, cual Romeo y Julieta, todos mueren, ¿no? Pareciera que si hoy por hoy, o bueno, si hace algunos años Stanley Kubrick hubiera tomado esta novela, creo que también hubiera podido hacer algo muy raro, ¿no? Como aquella naranja mecánica que tiene que ver con comida. Creo que también esta agua para chocolate hubiera sido algo raro ahí también, ¿no? Como punto número 2, creo que sí, la comida y siempre la cocina en México sobre todo, pues es una gran tradición, y tanto así que siempre forma parte del lenguaje cotidiano que usamos todos y todas. Por ejemplo, cuando una salsa está muy picosa, dicen, ay, estaba enojada la que la hizo, ¿verdad? Porque está bien picosa. O sea, siempre atribuimos esa magia de la que nos hablaba Mauricio del Toro, siempre atribuimos ese misticismo que mencionó Daniel, creo, o Marcos. O sea, siempre eso lo transportamos a nuestra cotidianeidad, ¿no? Y lo usamos en nuestro hablar diario, ¿no? No le eches tanta crema a tus tacos, eres amargo como limón, esto es miel sobre hojuelas, te dieron atole con el dedo, y bueno, a final de cuentas siempre creo que decimos barriga llena, corazón contento, ¿no? O sea, creo que siempre va a formar parte de la tradición mexicana, si bien las nuevas generaciones hoy estén más apegadas a la tecnología. En las escuelas, las lecturas como estas siempre sigue prevaleciendo, gracias a Dios. A mí, en lo personal, cuando leí este libro en la escuela, no me encantó. Creo que me dio el mismo sabor de boca, un poco salado, ¿no? O sea, no me encantó, sin embargo, pues me deja todas estas reflexiones que les menciono, ¿no? Y como punto número 3, siguiendo con un poco de las tradiciones, creo que no sé si en las casas de todos, por lo menos en la casa de su servidor, cuando hacemos una fiesta, siempre empieza en la cocina, empiezas a cocinar y la fiesta ya empezó, estás en la cocina y empieza a llegar alguien, tú sigues cocinando, y los invitados entran incluso a la cocina y están contigo ahí preparando, viendo, oliendo, ay, huele rico. O sea, la fiesta empieza en la cocina. Y cuando termina la reunión, cuando termina la fiesta, cuando termina la cena, supongamos Navidad, ¿qué pasa? La fiesta termina en la cocina porque recogemos todo. Si se van los invitados, recoges los trastes, los vasos, las copas y a lavar. Y sigues ahí con la familia platicando y la familia sigue en la cocina. La fiesta empieza y termina casi siempre, cuando es en casa, cuando es como en estos ambientes de haciendas y cuando es en estas historias, empieza y termina en la cocina. Y última reflexión, creo que la vida entera es una receta. La vida entera es nuestra receta y de nosotros depende cuánta sal le ponemos, cuánta azúcar agregamos, si queremos que sea un platillo majestuoso o queremos que sea un platillo rápido, si queremos que al final de nuestra vida sea una gran receta o sea un platillo que pasa desapercibido, ¿no? Mis reflexiones hasta aquí. Gracias a todos y todas y nos vemos en el próximo círculo. Muchas gracias. Le cedemos el uso de la palabra a nuestra compañera Irma Rosa Lara Hernández. Adelante, Irma Rosa, adelante. Hola, mucho gusto a todos. Han sido muy buenas participaciones
Y pues bueno, la participación de Mauricio totalmente poética, como lo comentaron. Yo solo quería compartir con ustedes que el año pasado, en la sala regional especializada, donde estoy laborando, tuvimos a Laura Esquivel ahí con nosotros, el gran honor de tenerla y poder comentar esta obra, y algunos más de sus libros, los que han leído mucho más de ella, porque tiene obras muy interesantes. Y solo quería compartirles esta experiencia de poder hablar con la autora, de que nos compartiera cuáles son sus reflexiones a partir de este libro. Todo iba encaminado un poco más a una cuestión de género, a cuáles son los cambios que se han dado con las mujeres, cómo en esta se rompen algunos esquemas, como lo señalaba Mauricio, de generación a generación, como poco a poco se van rompiendo, se van emancipando. La primera tradición pues, que se rompió fue cuando se rompe eso de que la hija menor no se puede casar. Y bueno, al final es una serie de cambios que se van viendo de generación en generación, y eso es muy destacado de la obra. De otras de las cuestiones que nos comentaba ella es que ahora parece, digo antes de esta pandemia, que ya nadie cocinaba, ya todo el mundo compraba la comida, digo sobre todo en el tribunal electoral, ya teníamos el comedor, ya pocos cocinábamos, y ella nos invitaba a esto, a volver a la comida, pero no solo a cocinar, sino incluso a tener nuestros propios alimentos, nuestras propias huertas. Y eso es algo muy destacado del libro, porque nos decía que en algunos países tenían la leyenda, cuando tradujeron el libro, tenían la leyenda de que no intentaran estas recetas. Y ella decía que al contrario, o sea, que estas recetas se podían intentar, los invitaba a hacerlo. Y al final es volver a la cocina, a la salud, a alimentarnos nosotros mismos y a darle esta importancia a los alimentos que poco a poco hemos perdido, ¿no? Con la comida rápida, sobre todo. Y bueno, yo creo que ahora en este contexto de pandemia y de COVID tenemos la oportunidad, o bueno, algunos de nosotros hemos vuelto a la cocina, hemos vuelto a las plantas, a tener nuestros propios huertos, y creo que eso es algo muy ventajoso, y creo que las nuevas generaciones lo van a tomar en cuenta. Y yo también quería compartir que tengo bastantes conocidas que justo en este periodo de pandemia han mencionado que van a leer el libro, que es su libro de verano que van a leer. Entonces creo que el libro se sigue leyendo porque es un libro muy bueno, y es un libro que tiene su propio toque, y es el toque de la cocina. Es ese toque que le da a un realismo mágico distinto por el tema de la cocina, y es algo bastante destacado. Entonces yo solo quería compartir con ustedes esto, y pues bueno, invitarlos a tratar de hacer las recetas. Yo todavía no me lo he intentado, pero creo que es algo de lo que el propio libro nos invita, ¿no? A leerlo con sabores y a ser parte de nuestra gastronomía de nuevo. Muchas gracias, Irma Rosa. Muchísimas gracias por tus comentarios y por esta referencia de que tuvieron también, pues, el privilegio de contar con la participación directa de la autora Laura Esquivel en un círculo, en una perspectiva de género, ahí en la sala regional especializada. Muchas gracias. Se está notando la defensora Atzimba, así que vamos a darle también el uso de la palabra, y Lucy Farías, y ya cerraríamos, si no tiene inconveniente, nuevamente con una intervención de Mario Alexander. Adelante, Atzimba, Lucy y Mario. Muchas gracias. Pues parece que los comentarios que se han hecho han sido muy pertinentes en cuanto a la obra, pero como defensora y como persona que de alguna manera está en contacto con las comunidades, como también comentó Mauricio de manera muy brillante, me parece que el libro también nos deja ver un poco de esa cosmovisión indígena. A mí la parte que me encantó, una de las partes del texto que más me gustó, es sobre cuando el bisabuelo de John está enfermo y su abuela le da una receta, una receta médica tradicional para curarlo. Y cómo a veces, lo que refleja cómo a veces la ciencia, pues sí es muy importante el avance científico,
pero cómo de alguna manera se puede complementar los conocimientos que tenemos actuales en la ciencia para ciertas pues malestares, ¿no? Lo cual evidentemente puede ser trasladado en el derecho. Me parece que es una reflexión muy importante que nos deja la obra, y también esta relación entre la cocina y la cura para los males, porque en cada capítulo nos va relatando algunas malestares del alma, por decirlo así, y cómo se van sanando a través de la cocina. Entonces, la cocina no nada más es la labor que se hace para alimentar el cuerpo, sino también el alma, que creo que eso va muy a la mano con la cosmovisión indígena, porque las comunidades entienden esta relación entre el cuerpo y el alma, y por eso es que en muchísimas comunidades de nuestro país encontramos curanderos, y los curanderos son personas que trabajan el tema de las plantas tradicionales, y también, pues obviamente, diversos temas, también el tema de, por ejemplo, las fiestas, y las fiestas están vinculadas con la cocina, con la música, con todo. Entonces, como todo es un conjunto para reparar nuestra alma, también transmitir estos sentimientos. Y también, ya finalmente, hablando un poquito de los grupos históricamente vulnerables, pues hablar, por ejemplo, del tema del mulato que tuvo ¿cómo se llama? Relación con la abuela. Entonces, bueno, con mamá, se me olvidó el nombre, pero una de los personajes principales, y cómo pues daba pena o era muy complicado que una persona tuviera o se reconociera hijo de un mulato, ¿no? Entonces nos vuelve a hablar de esa discriminación, digo, de manera muy sutil, pero nos sigue hablando de esa discriminación, de verlo, de cómo la sociedad mexicana ha visto históricamente estos grupos pues como menores, ¿no? Y como personas que no valen lo mismo que otros estratos sociales. Entonces creo que esa es una de las reflexiones que me dejó la obra, evidentemente el tema del feminismo y otros temas que ya se han venido comentando, pero bueno, quería rescatar como un poquito y aportar un poquito de esto. Muchas gracias, Satsimba. Te agradezco mucho tus comentarios, y ahora pedimos la participación de Lucy Farías. Por favor, Lucy, adelante. Muchas gracias, Agustín. ¿Me escuchan? ¿Todo en orden? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues saludos a todas y a todas. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Elogio que nuevamente esté el Círculo de Lectura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por esta oportunidad de que todos nos metamos nuevamente a la lectura, y más ahora que tenemos tiempo de hacerlo. Felicidades a Mauricio del Toro por su espléndida reseña. Y bueno, me parece un gran acierto que sean mujeres escritoras mexicanas las que abren esta nueva etapa del Círculo de Lectura. Me parece un gran acierto, porque vamos a ver perspectivas desde la visión femenina, ¿no? Y vamos a tener precisamente eso que vimos en la novela, que ya se ha hablado de la cocina, que ya se ha hablado del amor imposible, que ya se han hablado de muchos temas que también nos dejan un sabor de boca agridulce, como por ahí nos dicen, pero es importante darnos cuenta cómo podemos resaltar y reflexionar esos temas en los que podemos ver cómo la violencia contra la mujer se ejerce desde una mujer a otra mujer, cómo puede haber machismo en una mujer y cómo puede ser que se ejerza también misoginia de una mujer hacia una mujer. Eso desgraciadamente todavía permanece en nuestra sociedad, en nuestra época, y es lo que tenemos que ir luchando, porque vimos ahí los personajes como Rosaura, como Mamá Elena, iban haciendo violencia contra Tita, contra Nacha, y bueno, también veíamos a otros personajes femeninos que también tenían esa participación de sororidad, ¿no? De apoyar a las mujeres que la estaban pasando muy mal, porque pues tenían que hacer infinidad de actividades como
como desde matar a los animales, preparar el desayuno, lavar la ropa, los pañales. De verdad fue impresionante leer esto y darnos cuenta cómo la actividad y el rol de la mujer sigue siendo pues ese, desgraciadamente, pero que hemos podido reivindicar muchos derechos y que seguimos haciéndolo paso a paso, al lado de muchas, digamos, de muchas iniciativas, de instituciones, y bueno, pues nada más reflexionar también un poco lo que dijo Mauricio, las costumbres se hacen leyes, qué bueno que esas costumbres han quedado pues ya apagadas, ¿no? Que no, digo que es una novela, aunque es ficción, pero qué bueno que las mujeres tienen derecho a estudiar, tienen derecho a casarse, tienen derecho a escoger su vida, tienen derecho a hacer exactamente lo que quieren. Entonces, pues yo creo que todos estos temas nos van a poner muchas reflexiones de esta naturaleza. Me alegra mucho haber preparado ya el chocolate tal cual dice el libro. Queda muy rico con los 3 hervores, queda muy rico con chocolate de agua, está delicioso, se lo recomiendo ampliamente. Y les digo, este libro se disfruta de principio a fin. Y bueno, mi hija, que tiene 20 y tantos años, está muy interesada en conocer a Tita y de tomar ejemplo de las nuevas generaciones, ¿no? Para que tengan nuevas ideas, aunque esta novela se haya escrito en 1989, ¿no? Entonces, pues la verdad es que gracias, Agustín, por esta oportunidad. Gracias a todas y a todos. Gracias, Lucy. Muchas gracias por tu participación y estaríamos cerrando prácticamente las intervenciones de todos los que integramos este círculo de lectura, nuevamente con la participación de Mario Alexander. Adelante. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Oigan, pues no, nada más que como para apoyar un poquito todo lo que hemos platicado aquí, ¿no les ha pasado? Les voy a dejar esto como para recordarlo. Normalmente cuando leemos algo, cuando escuchamos algo, nos viene a la mente algún recuerdo, ¿no? Lo que leamos, lo que veamos. Pero no les ha pasado cuando están comiendo o cocinando, que es recurrente en el libro, ¿no? Es básicamente la historia en el libro es, a partir de una comida, nos vamos a una historia, ¿no? De los protagonistas. A mí me ha pasado muchas veces, recuerdo una que fue así como éxtasis total, aquí en Jalapalandia se come muy rico, hay lugares donde se come muy sabroso. Entonces yo cenando con una amiga en uno de estos lugares donde se cena delicioso, híjole, la comida estaba tan sabrosa que recuerdo, además me la estaba pasando yo muy bien, estábamos platicando muy amenamente, y así en el momento en el que entre el olor y el me llevó a un recuerdo lejano además, ¿no? Como si me hubiera trasladado así en el tiempo, como me hubiera situado en ese lugar. Pues eso es lo que hace la comida, eso es lo que hacen los olores, y además eso es lo que hacen los libros. Y yo solamente quería comentar con ustedes esto. Gracias por la invitación otra vez, don Agustín. Un abrazo a todos, a todas, y esperemos volvernos a ver la próxima semana. Claro que sí. Muchas gracias, Mario Alexandro. Les comento rápidamente ya para cerrar, por YouTube y por Facebook Live, pues hay muchas personas que nos están siguiendo esta transmisión en tiempo real gracias al apoyo, insisto, de la Dirección General de Comunicación Social y de la Dirección General de Sistemas del Tribunal Electoral. Y pues para mí con mucho agrado y con gran sorpresa, me manda un mensaje una colaboradora mía en otra institución donde trabajamos juntos, que está acompañándonos, ella a través de estas plataformas de las redes sociales, y ella es Elizabeth Gama, quien le mando un saludo, que seguramente nos está escuchando y nos sigue en esta transmisión, y hace una reflexión también en el sentido de la importancia de rescatar nuestras costumbres, nuestros valores, y la importancia cultural que significa la gastronomía mexicana, y refiere que pues la gastronomía ha sido reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la gastronomía mexicana. Así que le damos también las gracias a Elizabeth Gama
por esta aportación, que en privado me lo manda por el chat ante la imposibilidad de hacerlo por el canal de YouTube. Mauricio, querido, no sé si quieras hacer un cierre antes de despedir a los integrantes de este círculo de lectura. Adelante, Mauricio. Creo que necesitas abrir tu micrófono, Mauricio. A ver, abrimos el micrófono de todos. Ahí está, creo que ya está. Ya, es que no podía. Sí. Bueno, muy interesante, la verdad, escuchar lo que genera un libro en la mente, en el sentimiento de cada lector, y poderlo compartir realmente es algo que no siempre es posible, y bueno, hacerlo con personas que, aunque nos conocemos algunos, nos vemos o sabemos quiénes somos, pues no sabemos nada más de nosotros mismos. Entonces es una forma también de compartir esas sensaciones. Y muy rápido, yo creo que estas últimas reflexiones han sido muy interesantes. Uno es la vigencia de la obra, creo que está dada, y así lo decía la propia autora en alguna entrevista que vi de Laura Esquivel, en términos de la importancia de, si bien no hay una tradición así planteada como está, sí hay roles todavía muy establecidos, qué debes estudiar, qué no debes estudiar, cuáles son las cuestiones que van a ser al futuro las mejor pagadas, las mejor valoradas, y que eso pues sitúa a las personas en una tensión constante entre lo que yo quisiera hacer y no quisiera hacer. Y ella misma decía que también estaba este otro aspecto que ya también se destacó, el demérito de la cocina, la comida rápida, y todo esto tiene su proyección en la última novela de la saga, la tercera, la de Mi Negro Pasado, y tiene incluso que ver con lo que decía Simba. Mi Negro Pasado tiene que ver con esa negritud que hereda, porque la protagonista de ese tercer libro, María, está embarazada, tiene un hijo, y su esposo lo está grabando, y cuando nace el niño es un niño moreno, y que el papá ve, y como que lo ve diciendo, no es mío. Y ahí inicia la novela, ¿no? Entonces, y bueno, y la chica es una chica obesa, y entonces se encuentra con el diario de Tita y empieza a descubrir, yo entiendo, pues este negro pasado que tiene que ver con eso, pero yo insisto, yo leí solamente estos primeros apartados, ya no pude leerla toda. Entonces creo que esta tercera novela trata, porque lo dice la propia Laura Esquivel, de poner al día esa continuidad en críticas de roles, en racismo, en prejuicios sociales, estereotipos y tal. Ahora, algo que me gustó mucho de Daniel respecto de su énfasis en tanto a la protagonista, bueno, la mamá Elena, y este tema de la norma. Yo cuando estaba pensando en esto decía, bueno, ¿cuál es la racionalidad de esta norma? Esta norma tiene una racionalidad. Yo decía, bueno, a ver, si claro, el tema es que es la mujer más chica, pero digamos, si fuera el hijo más chico tiene que cuidar a los padres. ¿Por qué el más chico? Bueno, porque se entendería que es el que los padres llegan a una edad más grandes y el chico todavía quizá no está formando una familia, y los padres quizá en alguna época no morían tan longevos, entonces la muerte de los padres se daba en una etapa en donde la persona menor podría tener esos cuidados sin afectar su vida, quizá algo así. ¿O cuál sería la razón? En algún lugar se tendrá que quedar. Ahora vemos que las personas de tercera edad muchas veces se van no al cuidado de alguno de los hijos, sino a algún lugar de cuidado de personas de esa naturaleza, ya sea asilos o como se llamen. Y eso también genera un aspecto muy complejo en las sociedades actuales. Entonces, esta regla del cuidado de los padres a cargo de algún hijo o alguna hija, ¿tiene una racionalidad o no? Habría que buscarla, entenderla. No para tratar de ver la novela, porque la novela tiene una función clara, creo yo, ¿no? De ser de poner la atención desde el inicio, ¿no? Pero me parece que, y podría ser cualquier otra prohibición, ¿no? Como ya decían Romeo y Julieta, cualquier otra que imposibilita a los amantes a juntarse. Pero me parece que dentro del fondo hay una racionalidad, y forzando en esta mentalidad, ¿no? De tratar de ver lo jurídico, no sé si está en todo, pero bueno, así lo podemos forzar, al menos forzar para tener un punto de contacto, porque si fuéramos ingenieros, o si fuéramos contadores, o si fuéramos escritores, o lo que fuera, quizá tendríamos otros, pero en ese punto de contacto creo yo que sí hay una idea bien interesante entre la tensión que hace una racionalidad que ya no está siendo funcional a una realidad y genera este deseo de libertad, ¿no? Y
las ventajas de la libertad y también las ventajas de la obediencia, porque, bueno, no todo siempre es romper las reglas, ¿no? También hay cierta ventaja en la obediencia, que quizá la novela no lo ve porque no es su trama, pero que también permitió a Mama Elena ser lo que era una matriarca, al punto de que ella había, como ella lo dice, haber llevado la hacienda, siguiendo esas reglas de control, sí, patriarcal, sí, matriarcal, sí, como que se conciba, pero permitía una socialización y permitía un modo de vida que la revolución en ese contexto social rompe históricamente, y que la liberación en el contexto personal libera a las personas en el plano individual, ¿no? En el plano interior. Y es esta mezcla entre la tensión que se genera en la novela, entre normas que constriñen cuando ya perdieron su sentido, y impulsos liberadores que exigen desarrollar pasiones interiores para modificar y generar otra norma, ¿no? Que será la de la libertad, la de buscar hacer algo por nosotros mismos, no sé. Pero esta tensión entre prohibición, liberación y también la obediencia que concibe, que va en medio, me parece que es lo que motiva esta y otras obras y otras tramas, pero es lo que también genera, yo creo que esta tensión de vigencia en la obra, ¿no? Porque eso sigue existiendo. Seguimos teniendo estas cuestiones de ¿y qué hago? ¿Y dónde voy? No puedes si no haces esto, y tú eres este o tú eres esta, y entonces tienes que hacer esto, y la lucha interior que hay veces se sale triunfante tipo Gertrudis quizá, y hay veces no tipo Rosaura, o hay veces más o menos tipo Tita, y bueno, y nuestras personas que heredarán nuestras cargas y nuestros prejuicios y nuestras reglas, buenas o malas, pues llevarán a su vez su carga, ¿no? Aquí yo, ahora sí ya terminaría, Agustín, agradeciendo nuevamente a ti la invitación, la posibilidad de participar, a todas y todos su participación, y con el gusto de estar aquí en los siguientes encuentros que tengamos. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Mauricio. Por favor, querido Alberto Banderas, te ruego que muestres en pantalla el reconocimiento que tenemos para entregarle a Mauricio del Toro. Ahí lo pueden ver, un reconocimiento firmado por el magistrado Felipe de la Mata y por el magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Te lo vamos a hacer llegar, pero queríamos mostrar este reconocimiento en formato digital por el momento, Mauricio. Vamos a abrir los micrófonos también, Beto, por favor, para que podamos brindarle un aplauso a nuestro excelente... ¡Bravo, bravo! Celebrar que todos estén bien, se cuiden, que tengamos esa oportunidad de seguir trabajando de manera remota desde casa, un gran compromiso de parte de nuestras autoridades de cuidar a su personal, y que tengamos estos espacios culturales, lúdicos, de aprendizaje, de reflexión, para hacernos mejores ciudadanos. Nos despedimos, no sin antes anunciar que el próximo jueves 9 de julio a las 6 de la tarde, en este mismo espacio, en este mismo lugar virtual, vamos a abordar la obra de Balún Canán, de la escritora Rosario Castellanos, y que va a ser conducida por Lucy Gaubeca, quien nos ha estado acompañando en esta primera sesión. Dejo también el micrófono para que el coordinador general de asesores, Jorge Mier, nos dé un mensaje final. Adelante, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, querido Agustín. Pues nada más agradecer mucho la posibilidad de poderlos acompañar, mandarle un abrazo afectuoso a Mauricio, una extraordinaria presentación, comentarios que evocan y nos hacen sentir y vivir y irnos a esas épocas para poder encontrar lo positivo y también reconocer lo negativo y ver cómo efectivamente a lo largo de varias de las comentarios hemos ido avanzando y avanzando bien y con retos por delante para poder seguir buscando paridad sustantiva, garantizar igualdades y reencontrarnos ya por otro lado con la gran cocina mexicana que tenemos,
querido Agustín, agradezco nuevamente, les mando un abrazo afectuoso a todos que participaron y bueno, mi reconocimiento de la Mata también por esta extraordinaria posibilidad de retomar estos círculos de lectura. Dejo un saludo al magistrado presidente y evidentemente a todos los magistrados. Que tengan buenas noches y espero poderlos acompañar también la próxima semana. Muchas gracias, Agustín. Saludos a todos. Por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Que estén gracias, muy bien. Saludos. Muchas gracias. De lo administrativo, hay que preguntar bien y decir que nosotros vamos a rezar